sobrevaluado, reflexionar. Bueno, es interesante que finalmente hay un denominador común que todo lo une, la palabra votación. Se vota en el cónclave, se votaba anoche, se vota el 18 de mayo, chicos, en la Argentina. Peor sería no votar. Miren qué importante, miren qué importante que es votar. Que no votan. Bueno, vamos a entrar entonces, si a usted le parece, Moncho Indart, en lo que pasaba anoche en el Senado de la Nación. Si quieren, lo que hacemos es, ustedes que están ahí, nosotros que estamos acá, veamos cómo votaban anoche los senadores. Dale. Que ahí está el primer dato. Se vota. Afirmativos 36, negativos 35, abstenciones 0. Resulta rechazada la orden del día 596/24. Por mayoría, receptando el artículo 77 de la Constitución y no habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. La cara de Villarroel. Por eso fue la sorpresa. ¿No? Sí, Villarroel. Siempre entender que Villarroel está ya fuera de toda negociación para el gobierno. Esa fue la votación. Los votos estaban hasta un minuto antes. Ahora cuando Abdala nos dijo, el senador, esto se juega hasta el minuto 90 siempre. Bueno, este fue el ejemplo 90. Concreto del minuto 90. Había 37 senadores. Porque la votación es mayoría. Explica esa parte. Por eso vamos. Son 36 votos, gana... Vamos por parte, para que la gente entienda del otro lado cómo es. Esto, como es una reforma electoral, necesitas una mayoría especial. Necesitabas 37 senadores que digan: aprobamos ficha limpia. Para abajo no. Los votos estaban entre 38 y 37. Todos miraban los santacruceños que no se corran. No se corrieron, pero aparecieron 2 senadores. Y acá viene la historia. Aparecieron Carlos Arce y Sonia Rojas de Cut, misioneros que responden al gobernador Pasalacua. Contexto. Misiones, ficha limpia en diputados, votó a favor. O sea, estaban de acuerdo con ficha limpia. Sí. Todas las votaciones clave del gobierno, estos 2 senadores la votaron. Votaron ley bases, votaron todo con el oficialismo. Votaron en contra de la comisión investigadora. Todo. Frenaron en diputado de la comisión investigadora. Todos los deberes y las alianzas necesarias con el gobierno nacional. Pasalacua, o sea, sus 2 senadores. El gobernador con los senadores es afirmativo o negativo. El senador hace así o hace así, de acuerdo a lo que diga su gobernador, en el 90% de los casos. Todos votaron a favor del gobierno durante todo el año. A tal punto que hace 10 días vas a escuchar a esta senadora, Sonia Rojas de Cut, decir claramente: ficha limpia tiene que salir porque lo pide la sociedad. Decía esto hace 10 días esta senadora. Mirá. A ver, nosotros hemos acompañado la media sanción en ficha limpia. Creemos que la política argentina hoy necesita más transparencia y bueno, las instituciones debemos responder, ¿no?, a la confianza de la gente con herramientas claras y eficaces. Por supuesto, vamos a actuar en correspondencia con lo que hacen los diputados nacionales. Siempre actuamos en equipo, porque creemos que ficha limpia tiene que salir, es algo que la sociedad demanda. No. Y me parece que es transversal hoy, Diego, a todas las fuerzas políticas del país. La gente quiere representantes íntegros, comprometidos con la ética y con la responsabilidad pública. Todos esos dichos de esta senadora fueron borrados con el voto, básicamente con votar el negativo. Hace 10 días decía esto que acabas de escuchar, es ficha limpia va a salir. Y estaban esos votos para salir. Y entonces ahora tenemos que entrar en, más allá de lo que haya dicho el gobierno, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan que decíamos ayer, los votos están por el gobierno, hay un ala del gobierno, sobre todo Santiago Caputo, que decía ficha limpia no puede salir de esta manera? Intentó el gobierno meter algunas modificaciones que no avanzaron, y cuando llegó el momento de la votación, contexto, hoy es 8 de mayo. El 8 de junio Misiones vota. Hay una elección provincial, faltan 30 días. El candidato de los libertarios es el extenista Diego Hartfield, que entra en política con una novedad. Ya había sido candidato de quién en 2015, de Carlos Rovira, que es el oficialismo, que es quien maneja la provincia con Pasalacua. Y el extenista Hartfield, el 1 de mayo, cuando el gobierno de Misiones abre las sesiones, estaba en primera fila aplaudiendo al gobernador. ¿Por qué digo esto? Candidato libertario, gobierno de la provincia de Misiones. El candidato libertario es aliado y estaba en primera fila con el gobernador
de la provincia de Misiones en la apertura de sesiones ordinarias. A los pocos meses, los votos estaban. Me cuentan que estos dos senadores, inclusive cuando el PRO hizo el poroteo de palabra a 1 hora de la votación, los dos dijeron, tranquilos que estamos. ¿Esta del kirchnerismo se la esperaba, Moncho? Ellos esperaban que la votación se caiga, pero a mí lo que me decían es, confiaban un poco más en los de Santa Cruz. Porque estaban un poco entregados al arranque de la sesión. Bueno, es que el resultado de la votación en un momento, el miércoles a la noche hay una reunión, hoy es jueves. Sí. No, entonces, un día antes. Hay una reunión en el Patria, después el PJ saca un comunicado diciendo, ya está, esta es la proscripción a Cristina, donde decían, se nos escapó. No hay margen para que esto se aprobara. Tiene que pasar algo raro. Y esto fue muy raro, porque estos senadores de Misiones, insisto, no habían nunca sacado los pies del plato para este tipo de votación. Por eso es que la conclusión de muchos, y ahí yo me sumo en los argumentos del hilo conductor, es alguien del oficialismo, del Poder Ejecutivo, quería que esto no suceda. Ahora bien, al minuto, el tuit del presidente es el que vas a ver a continuación, que dice, lamentable, punto, fin. Ese es el tuit de Javier Milei. Después hay un comunicado del gobierno donde no se menciona a estos dos senadores de la provincia de Misiones. O sea, no se los apunta, sino que es la casta política decidió. ¿Se acuerdan que ayer le decíamos? El gobierno está enfrentado con el PRO. El principio de revelación no funcionó. O sea, hoy escrache a los que votaron en contra del gobierno no hay. Principio de revelación no hay. Por ahora no hay un... No, de estas hecho, son las caras. Desde el PRO, los referentes del PRO sí, he visto a varios de ellos publicar la lista. Por supuesto que me importan estos dos senadores, por llamarlos de alguna manera, y restringirme simplemente a lo descriptivo, pero me importan los otros 34. El bloque que quedó registrado en la historia festejando que no pasara ficha limpia. Pero eso no es una novedad. No, pero quedaste registrado. Ellos esperaban eso. Sí, pero tienen una... O sea, yo no me enojo o no... Entiendo, porque tienen una argumentación política, yo no la comparto. Claro, pero hay un montón de gente que la comparte con ellos. En el plano político... Pero filosóficamente votaste en contra de que una persona con un doble conforme en una condena, con 2 condenas, digamos, o 2 instancias condenatorias, sea funcionario público. Moralmente estoy 100% de acuerdo con vos. Hay un montón de gente argumentando que... Un montón de gente. Bueno, hay un montón de personas con una posición que creen que nadie tiene que restringir a quién puede votar un ciudadano. Y tienen hasta un argumento político y estratégico. Lo planteo acá, lo que hay es ¿viste? 2 personas que dijeron, vamos a votar esto. Lo dijeron públicamente. Firmaron en comisión y después votaron. ¿Y por qué lo hicieron? Entonces, la pregunta más allá de los misioneros es ¿por qué lo hicieron? Quiero un segundo el archivo. Dale. La última vez que el PRO había intentado ficha limpia, se cayó, no llegaron ni al quórum. Y este fue el tuit del gordo Daniel Parisini, que obviamente trabaja con Santiago Caputo, es uno de los tipos más poderosos que tiene Caputo en las filas libertarias. Y esto había dicho en ese momento. En Estados Unidos, con ficha limpia, Trump no hubiese podido competir, porque los demócratas lo condenaron con una causa inventada. No se coman la curva de los socialdemócratas bien pensantes de centro izquierda. Esto fue Donald Trump no tiene una única causa. Del 2024. Claro, pero digo, esto es noviembre del 2024. Porque esto decía el gobierno en noviembre del año pasado. No, perdón. De hecho, yo ayer le iba a preguntar a los Penato por eso, porque recuerdo declaraciones del jefe de gabinete, Guillermo Francos, que decía, a mí me parece bien el proyecto, pero no me gustaría que fuera leído como algo hecho a la medida de o en contra de, ¿no? Claro. O sea, dándole cierto aire a esta idea de que no podía ser interpretado como un esfuerzo de proscripción. Ahora, eso me parece que responde muchísimo más a una lógica de que te conviene Cristina Rivera. Electoralmente. Bueno, ahí está. Vamos a ser honestos, ¿no? Todos los elementos están sobre la mesa y la pregunta que uno se hace una y otra vez es ¿cuánto esto le conviene o no le conviene al gobierno? Si le pega, si le erosiona la imagen, si gana por algún lado. Creo que la pregunta es alrededor del gobierno nacional, porque lo que hacen las fuerzas políticas en el Senado y en su dinámica está todo dentro de una lógica más o menos razonable que cualquiera puede darse cuenta. Está Lucas Romero con nosotros, analista político. ¿Qué haces, Lucas? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Gracias por la invitación. No, gracias te invitamos a conversar. Justo mañana caliente. Día tranquilo. Tranqui, te tocó. ¿Qué pensás? ¿Acá hay algo que va a haber un costo de alguna manera que alguien va a pagar?
la opinión pública se forma como consecuencia de los hechos y de la interpretación de los hechos, ¿no? Ayer ocurrió un hecho probablemente muy resonante, de los que llaman la atención, probablemente un hecho que produzca mucha frustración social, porque no solo en nuestro caso en Sinopsis, sino creo que la mayoría de los colegas que ocultábamos la opinión pública en relación a esta iniciativa nos encontrábamos con una mayoría social que apoyaba la iniciativa de Ficha Limpia, así que uno imagina que probablemente la sociedad ayer en su mayoría vio con frustración lo que ocurrió. Creo que en el plano de la interpretación del hecho, que es la batalla que viene ahora, no solo de los propios actores políticos, sino la interpretación que puede hacer la sociedad de lo que pasó, y todos nos vemos tentados de guiarnos por los criterios de la novela policial inglesa, ¿no? ¿A quién le conviene esto? Ahí está el culpable. Claro. Que es un poco lo que planteaba Ramón con toda esta secuencia, ¿no? Y creo que el oficialismo ahí tiene una dificultad, porque no solo tenemos el antecedente de toda la incomodidad que le generó al oficialismo nacional la discusión de este tema, con todo lo que ocurrió el año pasado con las sesiones que se cayeron, con el pedido de que había que cambiar la ley, el llamado de Milei a los penatos, con todo eso que terminó con la media sanción en febrero, y esta situación con estos dos senadores que creo que invita a pensar que hay motivaciones políticas en ese voto. Porque los diputados de Misiones aprobaron la ley, los senadores de Misiones dijeron que iban a apoyar la ley, y hubo un cambio. Entonces ahí empezamos a sospechar o tratar de interpretar por qué se produce ese cambio. Porque de vuelta uno puede discutir la posición del kirchnerismo, efectivamente. La posición del peronismo en general ya estaba conocida durante toda la sesión. Todos los senadores ¿te gusta o no te gusta? Ha sido la posición con los argumentos con los que se puede defender esta posición, el principio de la inocencia, de que hay jueces parciales, entonces no se le puede dar a la justicia. Todos invalidables, ¿no? Todos los podemos invalidar. Me parece, digamos, difícil no encontrar razonable que un doble conforme o una doble resolución judicial no sea... Es imposible, no es difícil. Es absolutamente imposible. Que no sea un hecho como para considerar, para pensar si se autoriza o no, si se permite a una persona aspirar a ocupar un cargo elegible, ¿no? Ahora, vamos a la teoría que esbozabas recién para ponerle un título a esto. ¿Le conviene al oficialismo este desenlace? Sí, claro. Bueno, ayer ¿Cuál fue la reacción de las principales figuras del oficialismo? Lo hizo Adorni, lo hizo Patricia Bullrich. Bueno, ahora es libertad o kirchnerismo. Exactamente. Si el eslogan del guionista del oficialismo es libertad o kirchnerismo, no, yo necesito el kirchnerismo adelante. Claro. ¿Y quién representa mejor al kirchnerismo que Cristina Fernández de Kirchner? No sé, sí. Sí, el festejo de Ficha Limpia, de hecho, les da el argumento más nítido, ¿no? Bueno, hay un tema con el festejo. No sé si Ramón comparte, creo que intentó transmitir eso. Uno veía ayer la escena y uno veía sorprendido al kirchnerismo, ¿es cierto? Sí, estaba sorprendido. Sí. No se la esperaba. No se la esperaba. Yo lo cual que no hubo una negociación ahí. Porque yo le iba a preguntar eso a Ramón, pero como estábamos, no quería seguir abriendo, pero se lo pregunto a los dos. ¿Ustedes creen que no hay un canal de diálogo entre el gobierno y el kirchnerismo para que esto salga así? Pero en este últmo punto, cuando arrancó la sesión, ya estaban entregados. De hecho, a mí me pareció algo muy sugestivo que a media tarde, no recuerdo el horario, pero la cuenta de la Cámpora, que es una suerte de vocería oficial del kirchnerismo, fija el encuadre de interpretación de la situación. Lo pusieron los chicos de Infobae en vivo a la tarde, con los muñequitos, con el videíto, proscripción a Cristina. Proscripción. Que fue todo el encuadre que se vio en la narrativa, sobre todo de los voceros del kirchnerismo dentro del bloque de senadores, particularmente Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Saga. Pero además, Lucas, a ver, si Misiones hubiera traicionado al gobierno, hoy la foto de Paz al Acua estaría en todos los posteos del presidente de la Nación. Si vos repasás los posteos del presidente, ¿no? Y de Rovira. El que manda ahí. Claro, pero digo, para poner una imagen, Rovira y Paz al Acua. Si vos ponés los posteos del presidente de la Nación, son el PRO y el kirchnerismo son lo mismo, y ahora es kirchnerismo o libertad. Y te agregaría otro elemento que le suma a sospechar la conveniencia que tenía el oficialismo nacional sobre este hecho, sobre esta decisión, que es que el hecho de ayer en sí produce o acrecienta o agudiza el enojo de la gente con la política.
que es un elemento muy funcional y útil en la narrativa del oficialismo. Milei necesita que la gente esté enojada de la política. ¿Vos decís que de todos modos al gobierno le conviene pagar el costo de estos análisis? Es que el gobierno intenta o intentará que el costo lo paguen los 2 senadores de Misiones y que el costo lo pague la casta. Esto es una decisión corporativa de casta que se protege a sí misma. Necesitamos vencerlos en la elección de octubre. Apóyennos a nosotros. Porque, de vuelta, digamos, el presidente tuvo ese tuit escueto, lamentable, pero en el comunicado vuelve con un concepto que es un concepto curioso y paradójico para un oficialismo que está intentando construir una estructura partidaria desde el Estado, que es esta idea del partido del Estado. En el comunicado de anoche ustedes verán. ¿Para leerlo? La oficina del presidente condena la decisión del Senado de rechazar el proyecto de ficha limpia y permitir, esta es la parte que es clave, lo que dice Lucas, que los afiliados al partido del Estado continúen impunes presentándose a cargos electivos a pesar de haber defraudado a la administración pública. Bueno, hay ahí, por eso digo, hay una doble conveniencia, ¿no? El hecho de que la caída de la iniciativa le permitiría a Cristina Kirchner ser candidata, después veremos si esto finalmente ocurre, uno sospecha que hay altas probabilidades, y este hecho alimenta el enojo de la gente con la dirigencia, con la política, que le permite al gobierno revalidar y sostener esta narrativa anti-casta. Punto para Caputo que usó al PRO hasta la última hora. Bueno, los usaron, los dejaron tecleando. Yo debo reconocer que a mí me llamaba la atención. Mirá que viene cometiendo errores Caputo. ¿No? O sea, viene Santiago Caputo viene cometiendo muchísimos. En esto el guión le viene funcionando bárbaro. De hecho, a mí me llamó la atención, sobre todo cuando hace un par de semanas atrás se postergó la sesión y desde el propio PRO decían, no mostraban preocupación, sino que mostraban cautela respecto a la necesidad de que estén los votos asegurados. No vayamos al recinto sin que los votos estén. La propia Los Penato lo decía. Bueno, ahí hay un punto muy importante, que es que al haberse votado, queda invalidado el tema para tratarse por un periodo de... Un año. Todo el periodo. Todo el periodo. Lo tenemos a Bartolomé, senador de La Libertad Avanza, Bartolomé Abdala, vicepresidente del Senado, además. Abdala, ¿cómo le va? Gonzalo Sánchez, el equipo de Infobae en vivo, lo saludan. Bueno, buen día para ustedes. La verdad que una mañana triste. Triste porque no se lo esperaban. No nos esperábamos, fue un resultado inesperado, una piña del Senado a la sociedad. Nosotros entendíamos que íbamos a una sesión en donde ficha limpia se iba a transformar en ley. Lamentablemente no fue así. Se hizo un trabajo duro y siempre estuvimos dispuestos a tratarlo. Pero ¿Qué tiene para decir de los senadores de Misiones, Abdala? Mirá, ellos venían acompañándonos en muchas de las votaciones. Claramente nosotros habíamos manifestado que deberíamos ir a esta sesión con la firma de todos los 37. Se entendió de alguna manera de que estaban los votos. De hecho, suelo usar yo una expresión que es en el minuto 90. En este caso, estábamos todos convencidos de que iba a ser aprobada. Con mucho optimismo fuimos. Y bueno, nos comimos una piña junto a la sociedad, pero que entiendo que esto claramente hay que mirar para adelante, no hay que bajar los brazos, y en octubre hay que pedirle a la ciudadanía que vote y Libertad Avanza, porque 6 senadores dentro de 34 es muy difícil. Entonces creo que a partir de octubre, en este caso puntualmente de ficha limpia, no se va a bajar los brazos. El presidente Milei envió este proyecto y habrá que enviarlo nuevamente a partir del 1 de marzo del 2026. Y hay que darle a la Argentina las leyes y las normas que a veces parecen inverosímiles, que tengamos que explicar que los delincuentes no pueden ser candidatos, pero que bueno, se ve que todavía, digamos, hay una parte de la política que se sigue protegiendo. ¿Qué tal? Buen día, Ramón Indart. De recién contábamos, los diputados de Pasalacua, o sea, de Rovira, de Misiones, habían votado ficha limpia. Los senadores que votaron ayer en contra habían votado la ley Bases, habían acompañado al gobierno. Los diputados de Misiones habían frenado el escándalo Libra. Y estos 2 senadores, con una Misiones recontra aliada del gobierno nacional, ayer cambiaron de opinión.
cuesta creer que no hubo un llamado del Poder Ejecutivo, no digo del Senado, no digo de la vicepresidenta, pero de alguien del Poder Ejecutivo. No, para nada, comparto, Ramón, ese tema. Claramente ellos tendrán que dar las explicaciones, pero acá el mensaje a la ciudadanía de la piña que el Senado le dio anoche a la sociedad es ni más ni menos que hay que votar en octubre La Libertad Avanza puro, porque creo que somos indudablemente la única fuerza que le está dando la garantía para combatir el kirchnerismo. Y esto, el año próximo, con una Cámara con más senadores y diputados de La Libertad Avanza, se va a transformar en ley. Así que en el fondo, más allá de esta reacción triste de que estamos viviendo, hay que seguir con optimismo y saber que estamos en el camino correcto. Bartolomé, quería preguntarle, porque creo que mucha gente ha estado un poco desconcertada por cierta ambivalencia en la posición del gobierno, más allá de que ahora tiene una posición o manifiesta una posición clara con respecto a ficha limpia. El 25 de noviembre se publicaban las siguientes declaraciones del jefe de gabinete Guillermo Francos. No me gustaría que se entendiera que es para proscribir a Cristina. A mí me parece bien, decía, acerca del proyecto, pero puede ser negativo que se interprete que está hecha en contra de. ¿No cree que esta ambivalencia ha abonado a la idea que ha calado en algunas personas de que al gobierno le conviene Cristina arriba del ring y por consiguiente no le convenía que pasara ficha limpia? No, volvemos a repetir, nosotros es una ley para la gente, para la sociedad, para que la política tenga que mejorar la calidad de la democracia. De ninguna manera esta ley tenía un tilde, más allá que el kirchnerismo sí, claramente jugó a la defensiva todo el tiempo y obviamente operaron. Claro, pero algunas de las declaraciones, de las declaraciones como esta que le acabo de citar, le daban aire a esos reclamos del kirchnerismo. No, me parece que no, esas son declaraciones que muchas veces nosotros hacemos declaraciones, de ninguna manera considero que esas declaraciones le den aire al kirchnerismo. El kirchnerismo es una fuerza que se está debilitando, que está cayendo, que la sociedad se ha dado cuenta, por eso exigía a la sociedad esta ley para que justamente quienes cometan delitos que son los del bando de ellos no puedan ser candidatos. Nosotros estamos con la tranquilidad de que hicimos todo lo que pudimos hacer y que seguramente el año próximo va a ser transformada en ley. Pero sí, permitime pedirle a la ciudadanía que en octubre vote La Libertad Avanza, que claramente somos los que queremos transformar a Argentina, poniéndolo como un país normal. Esta ley en un país normal no debe existir. ¿Por qué tiene que haber una ley que los delincuentes no tienen que ser candidatos? Abdala, de todas maneras, el oficialismo tiene un rol. Entonces, están quienes sospechan que hubo una negociación con el kirchnerismo. Usted dice que eso no ocurrió de ninguna manera. De mínima tiene que haber o ingenuidad o falta de capacidad política, porque haber llevado la ley al recinto sin tener los votos, sin validar que se trate por un año entero y que no opere o no funcione para las próximas elecciones, ha sido responsabilidad del gobierno, que fue a la votación y no tenía los votos. El PRO y Silvia Los Penato, como impulsora de la ley, dijo muchas veces esto, ¿no? No vayamos al recinto si no están los votos. Bueno, quien tenía la responsabilidad de juntar los votos creo que era el oficialismo y por lo menos hubo impericia. No comparto, no hubo ingenuidad ni mucho menos impericia. Claramente nosotros también habíamos manifestado que necesitábamos la firma de los 37 senadores para llamar a sesión. Bueno, obviamente el Senado no es un jardín de infantes ni una promoción en Bariloche. Entonces quienes votaron se tienen que hacer cargo. De ninguna manera creo que hubo ingenuidad. ¿Las 37 firmas estuvieron en la previa? No, por cierto que eso no estuvieron, pero tampoco se maneja de que cada ley tenés que pedirle la firma, pero obviamente lo entiendo. Nosotros lo habíamos solicitado. De hecho, gente del PRO había hecho declaraciones donde nosotros habíamos solicitado y hasta se habían ofendido como ¿por qué pedíamos esto? Pero justamente nosotros lo que queríamos era tener la garantía. Bueno,
Lamentablemente se tienen que hacer cargo el kirchnerismo y quienes votaron con el kirchnerismo. Acá los del PRO no eran el problema. Quedó demostrado, Abdala, que el PRO tenía muchísimo interés en que Ficha Limpia saliera. Gracias. Bueno, por supuesto, pero tampoco me parece razonable que se piense de ingenuidad o algo de eso, porque estamos hablando de la Cámara alta de una institución muy importante. O sea, donde allí quienes dan la palabra, quienes hacen su compromiso, se deberían cumplir. Gracias, Abdala. Gracias. Gracias por atendernos. No sé si, esto lo quiero decir en la mesa para discutirlo, no sé si están incómodos o contentos. Yo digo, mirá. Porque no quería decirse nada, porque me parece una discusión para me dice no usemos ingenuidad para el Congreso. Yo no creo que sean ingenuos. Pero lo que pasa es que está todo muy claro. Lo uso por respeto y por dar una opción. Salió bien. Perdón, Octubre, kirchnerismo, libertad, chicos. Fíjate la correlación y... No quiero hablar sin Abdala al aire, pero es una observación que se desprende lógicamente, la correlación entre la evaluación que hace del hecho de ayer y la exhortación a votar por la libertad avanza en octubre. Quiero decir, no hay nada que le haya hecho la campaña quizás más nítida. Es automática. Es automática, ¿no? No lo habías descrito, Lucas. Yo digo que tiene dos planos de análisis posterior, ¿no? Porque uno es, ¿qué impacto puede tener esto en la elección en la Ciudad de Buenos Aires? Sí. Porque no solo la tenemos a los Penatos protagonizando esa pelea, sino que el electorado de la Ciudad de Buenos Aires es un electorado muy sensible a estos temas. Habrá que ver qué interpreta el electorado de esta situación, porque esto pudiera eventualmente afectar las posibilidades del oficialismo en una elección que se ha vuelto muy importante para el oficialismo. Y la otra es, repone toda la discusión, la vieja discusión, porque ya la tuvimos en 2017, de cuál es el beneficio, cuál es el riesgo para este oficialismo de buscar esa confrontación con Cristina Kirchner. Yo ayer estuve en un encuentro, de esos encuentros que se dan de gente del mercado. Sí. Y le escuché algo a Ricardo Desi muy interesante. Él dice, para el mercado es peor incierto que malo. Sí. ¿Por qué? Porque si yo tengo certeza... Repetila, que es muy buena. Es peor incierto que malo, decía Ricardo. ¿Por qué? Porque si yo tengo certeza de lo malo, me puedo cubrir. Claro. Puedo tener una estrategia defensiva para mitigar el impacto negativo. Sabés lo que viene. Si yo no sé lo que viene, no tengo criterio para obrar. ¿Y por qué lo digo esto? Bueno, porque no es una elección ganada con Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Habrá que esperar que te termine de configurarse un poco la escena para tratar de tener mediciones que sean más precisas en términos de pronóstico. Pero la provincia de Buenos Aires es el epicentro de la fortaleza del peronismo a nivel nacional. Cristina Kirchner sigue siendo una figura fuerte en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es uno de los 4 distritos donde Milei no ganó el balotaje en 2023. Claro. Entonces, ¿quién le garantiza al gobierno que esa pelea está ganada? Más aún en toda esta discusión que hay de que ese acuerdo con el PRO no está cerrado y no se sabe si va a haber confluencia de apoyos entre esos dos espacios en ese distrito. ¿Y cuál es el significado y el impacto que pudiera tener un mal resultado para el oficialismo en la provincia de Buenos Aires? Bueno, pero pará, me voy a poner en funcionario, me voy a poner en el gobierno. Te digo, Lucas, está bien, pero me estás hablando con el diario, o sea, me estás diciendo lo que puede pasar y yo tengo que apostar. Sí, claro. Y Karina Milei, lo dijo Macri ayer acá sentado, dijo, Karina Milei dijo no. Listo, Karina Milei es el jefe, su estrategia es esta y para mí es matar o morir, mirá, pero si nos sale bien... Claro, por eso digo. Si nos sale bien, hicimos lo que Macri no pudo. Por eso digo, volvemos con la tesis que el propio presidente expresó de su deseo de la idea del cajón y de esta metáfora poco conveniente. Pero en todo caso lo que digo es, volvemos a replantearnos y a discutir si esa estrategia para el gobierno es conveniente o no, si es una estrategia riesgosa o no. Es audaz. Porque puede ser que sea una estrategia que le ofrezca... la mejor condición competitiva, porque enfrentar o tener enfrente al personaje que le aglomera apoyo o le aglomera mejor los apoyos puede ser conveniente, pero como no está ganada esa elección, no es una elección que tiene está asegurada, mucho riesgo dejar a Cristina... Tiene mucho riesgo de que el mensaje que surja de esa elección pueda ser muy dañino en términos económicos. Pero es otro peronismo, porque cuando Macri enfrenta a Cristina en ese 2017, en el 2015... Recordemos cómo se va Cristina en la plaza, más allá del desgaste que venía. Se va una Cristina en la plaza diciendo, nos vamos, pero acá estamos. En el frente de todos, se va haciendo así.
Sí. Es otro, ¿no? Hay una descripción de alguna de los articulistas del fin de semana que dice del vamos por todo a el vamos por 15 municipios de la tercera sección electoral, ¿no? Era genial. Bueno, obvio, es cierto, ese es el kirchnerismo, pero el daño, lo que dice Lucas, el daño económico, el daño sobre el riesgo de la definición de una inversión para un inversor externo que hace la fuerza del kirchnerismo con poder electoral es enorme, ¿eh? Se va a necesitar 4 RIGI juntos, ¿no?, para atraer inversiones, porque el rango de incertidumbre respecto al rumbo económico crece frente a la posibilidad de que la Argentina tome una decisión, la sociedad argentina, tome una decisión en 2027 distinta, en donde cambie la orientación de la política económica y, lógicamente, es lo que mira el mercado, ¿no? ¿Pensás que hay alguna oportunidad que se le abre al kirchnerismo, habiendo caído ficha limpia? A ver, yo creo que el kirchnerismo tiene, o el peronismo, para meterlo en estos términos, tiene su propia dificultad, que es no encuentra criterios de unidad. Claro. No hay armonía, porque se está dando allí una pelea y una disputa por el poder, y se está dando, yo digo, francamente, una pelea por la incidencia en la conformación o en la confección de la oferta electoral en 2027. La pelea entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner es una pelea por el 2027. Claro. Si Cristina Kirchner es candidata a diputada nacional en la provincia de Buenos Aires y Cristina Kirchner gana la elección, Axel Kicillof va a tener allí a una competidora. Claro. ¿Por qué? Digo, esto no significa que Cristina sí o sí va a ser candidata a presidenta en 2027, pero va a tener los argumentos para tener esa aspiración. Y eso lo pone a Kicillof frente a esa incomodidad de decir, che, yo apoyo, me conviene que gane Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Y ahí me parece que surge toda esta disputa, que además es una disputa que no clarifica respecto de con qué armonía se va a poder confeccionar esa oferta electoral del peronismo en la provincia. El peronismo también necesita ir unido. Así como uno dice, bueno, la Libertad Avanza necesita acordar con el PRO para maximizar sus condiciones competitivas para esa elección, el peronismo también necesita ir unido, y no está claro todavía que esa unidad vaya a lograrse armónicamente, ¿no? Entonces me parece que hay mucho por recorrer también allí. Yo interpreto que la candidatura de Cristina en la tercera sección es una estrategia de negociación frente a Kicillof. Lo que Cristina está diciendo a Kicillof es, si vos no me das lo que yo quiero, yo voy a ser candidata en contra tuya. Tenés que enfrentar a mí. Y vas a tener que enfrentarme a mí en el lugar donde yo creo que soy fuerte y te puedo ganar. Me parece que falta mucho recorrido todavía para confirmar esa candidatura a legisladora provincial. Mira, vos todavía no la das por hecha. Yo creo que es una estrategia de negociación. Me parece que hay que interpretarla por ahora en esos términos, más aún ahora que Cristina Kirchner tiene abierta la posibilidad de ser candidata a diputada nacional. Entonces, por eso creo que el kirchnerismo buscaba en esta discusión tan fina, pero técnica, pero políticamente muy relevante, lo de las fechas de oficialización de candidaturas de la elección provincial que estén cerca de la fecha de oficialización de las candidaturas nacionales, porque quería jugar hasta último momento. Quería tener todo en la misma mesa de negociación. Todas las candidaturas, las nacionales y las provinciales, que estén en la misma mesa para lograr un acuerdo armónico en donde a mí no me perjudiquen, dice Cristina. Me gusta lo que le decís armónico. Sí, armónico, porque claramente la tensión está. A los tiros. Me imagino a Cristina diciéndole a Kicillof, yo te creé, me vas a explicar a mí cómo vamos a negociar. No, y además yo creo que no hay que ver esa pelea como una pelea de dos. Es una pelea de tres. Es una pelea de las aspiraciones y el interés político de Cristina, que nos faltaba Tigre, de conceder lugar, el interés de Kicillof y los intendentes. No, los intendentes. Claro. Que juegan su propia pelea. Su propio partido. Porque los intendentes lo que no quieren es que le baje la capacidad que tiene Milei de ordenarle votos en contra en los distritos. Por eso los intendentes estaban a favor del desdoblamiento. Dicen, que no venga Milei a traccionarnos candidatos que no los conoce nadie y que de repente, porque está Milei arriba, en nuestro distrito nos sacan 40% de los votos. Sí, te saca 3 o 4 concejales. Pero yo no vería en ese movimiento una movida de apoyo hacia Kicillof de los intendentes. Los intendentes se están defendiendo a sí mismos, ¿no? Son los campeones de defender sus propios intereses. No hay que confundir esa alianza. Tenemos en línea, vía Zoom, como aprendí a decir, que a veces me olvido, vía telefónica voy a decir, y es vía Zoom, al senador José María Carambia, senador por Santa Cruz. ¿Cómo le va, senador? Gonzalo Sánchez, del equipo de Infobae, a la mañana lo saludan. Hola, Gonzalo, un saludo para vos y bueno, todos los presentes. Gracias por atendernos. Yo aprendí igual el Zoom,
Claro. Ahora el Zoom lo aprendí en la época de la pandemia. Ahora los obligamos a ponerse más o menos para salir presentables, porque ya no es solo teléfono esto. Así que tienen que estar presentables cuando los entrevistamos. No, es un comentario al pasar. Le quiero preguntar, ayer se pensaba que ustedes iban a votar... me está diciendo. No, está presentable. Se pensaba que ayer iban a votar en contra ustedes. Y al final no. Y bueno, por ahí se piensan algunas cosas. Ya no habían hecho una operación mediática, política respecto a esto hace un par de semanas. Nosotros siempre dijimos, por ahí son otros, es parte del oficialismo el que no quería, pareciera que no quería tratar el tema. Se había suspendido una sesión, nos echaron a nosotros la culpa de que se suspendió una sesión. Los estaban operando. También es un gobierno... Sí, además es un gobierno que va a sesionar independientemente si tiene los votos o no. Mirá el tema de los jueces, fueron a sesionar igual, y en varias cuestiones que pasó en el Senado. Eran excusas, yo creía, que tenía el oficialismo para no tratar y debatir el tema, por ahí a sabiendas que por ahí había otro sector político que estaba en contra. A ver, nosotros, por ahí lo que pecamos de ingenuos o pecamos de inocentes es que no nos gusta decir cómo vamos a votar por una cuestión de respeto al debate parlamentario. Digamos, nos gusta escuchar a todos los senadores y a veces tenemos las decisiones antes y a veces tomamos las decisiones en esos momentos. Pero bueno, creo que se evidenció por ahí quién era el que estaba en contra o a favor de este tema. Ahora, Carambia, buen día, Ramón Indart. Por el respeto al debate parlamentario, me imagino que también es una negociación abierta entre un gobernador y un poder ejecutivo hasta tanto se llega a la votación. Lo de Misiones, me parece que lo demostró bastante claro ayer, ¿no? Nosotros específicamente tenemos la suerte de que la decisión lo tomamos los senadores. Yo a veces leo en los medios que me dicen, no, que somos el gobernador. Nosotros creamos un frente electoral en Santa Cruz. Yo fui intendente de una localidad, soy líder de un partido político, vecinal y provincial, y nosotros las decisiones en nuestro bloque no es que nos baja línea el gobernador. Por ahí algunas cuestiones cuando la provincia está involucrada se charla, pero en realidad nosotros no. Sí es verdad por ahí que los senadores de Misiones son muchísimo más verticales, hasta para ponerse de acuerdo, hasta una firma de un dictamen o lo que fuese, por ahí hablan con sus líderes políticos. Pero bueno, sorprendió. Imagínate cuando ayer vimos el resultado, ¿no? Yo me vi a mi pantalla y me equivoqué yo, no sé qué está pasando, digamos. Y yo veía que algunos senadores me miraban a mí y nosotros mirábamos a otros y estábamos sorprendidos. Realmente nos sorprendimos nosotros mismos porque teníamos contabilizado 38. Es más, se habían manifestado ellos internamente que iban a votar a favor. Por ahí se dudaba de nosotros porque nosotros somos opositores y votamos en contra. Nosotros votamos en contra. Antes, ¿hasta qué momento se hacía el poroteo? ¿Cuánto tiempo antes ustedes decían, tranquilos que estamos? Nosotros estábamos confiados en nosotros, por eso se sospechó nosotros, porque nosotros votamos en contra, imagínate, las autoridades, en contra embajadores, en contra acuerdos internacionales, pero porque son cuestiones políticas, digamos. Yo no conozco al embajador o no viene a presentarse, no tengo la obligación de por qué votar, y mirá que al Frente por la Victoria le votó las autoridades también al oficialismo. Creo que si venció ahí un acuerdo que hay de fondo, digamos, la oposición máxima les votó las autoridades y les ratificó todo al oficialismo. Ahí a veces es minuto a minuto, sí es verdad que hay operaciones a veces que ves movimientos que se hablan unos con otros, pero en esto en particular, a ver, minutos antes, estamos hablando una hora antes, yo había hablado con parte del oficialismo y ya estaban armando, digamos, el festejo. ¿Cómo iba a ser el festejo? Perdón, digamos, pero ¿no? Carambia, el gobierno, las semanas previas, ¿hubo llamados con ustedes para, muchachos, esto no? ¿Les intentaron frenar el voto? Mira, nosotros desde que salimos a decir cómo nos íbamos a manifestar, creo que cortamos ese vínculo, ¿no? Esa posibilidad y le tiramos la pelota al oficialismo. Claro, pero eso fue el 19 de abril. Y antes, eso fue hace menos de... Sí, pero nosotros salimos a decirle cómo íbamos a votar, realmente ya después no hubo intención de manipular o cambiar nuestro voto, pero me imagino que a sabiendas por nosotros cuando decimos vamos a votar en contra, votamos en contra, y si decimos vamos a votar a favor, votamos a favor y no cambiamos ahí en el último momento. Entonces por ahí sabían que con nosotros iba a ser muy difícil eso. Carambia, y perdón, Cecilia Bufflet lo saluda. ¿Usted vio genuina la sorpresa de los legisladores, de los senadores del oficialismo al momento de la votación? ¿O
tuvo la sensación de que era una opción probable, era una opción el resultado que realmente ocurrió, que finalmente ocurrió? Yo por ahí presumía que podía suceder, viste, no sé, que se ausenten, se abstengan, pidan cambios, pero votar en contra, sí, una ley, digamos, que vamos a ser realistas, digamos, es poner requisitos para ser candidato. Vos querés va a pedir un laburo cualquiera y te piden millones de requisitos, obvio, antecedentes, claro. Y para ser candidato es una joda esto, digamos. A ver, pero bueno, no hay que tomar personal las cosas a veces y el año que viene intentarlo de nuevo. Yo creo que esto iba a mejorar la calidad dirigencial. Sí, es verdad que hay como todo. Me decía, algunos, se los escucho y digo, pero si vos dijiste otra cosa y estás saliendo en los medios a hacerte el bueno, pero bueno, cada uno utiliza su estrategia comunicacional. Mucha gente desilusionada, Carambia, va a tener que esperar un año, cuando el año que viene intentarlo de nuevo suena a que, bueno, es la nave del olvido. Olvídate. Digo, ¿no? Es algo medio... además por un voto. A ver, es por un solo votito que faltó. Sí. Pero bueno, ahora van a ver a quién va a echar la culpa, van a decir, el oficialismo, yo escuchaba al presidente del bloque diciendo, no, nos obligaron a sesionar. No, vamos a sesionar y tenemos que sesionar. Y después cada uno que dé respuestas, y si uno dijo que iba a votar de una forma y cambió, bueno, yo creo que tienen que saber en quién confiar y en quién no, digamos, si había manifestado su voluntad positiva, ¿no? Gracias, Carambia, un saludo. Un saludo para todos ustedes, un abrazo, éxitos con Infobae, que realmente es los vemos algunos días y tienen el nivel de jerarquía, va a ir aumentando considerablemente la audiencia. Dennos like, que a nosotros nos sirven los likes. Gracias. Sí, vivimos el like, para los que están del otro lado también, dennos like. Hoy no dijiste lo de la proteína. El like es... No lo digas, está Lucas Romero, no nos haga pasar papelones. El like es como una proteína, que nosotros desayunamos likes. Está muy bien. De repente vivimos de que nos den like. ¿En qué se ha transformado Gonzalo Sánchez? Lucas, te quiero preguntar algo que estaba pensando en medio de la marea de la conversación, es qué licuado el PRO, que podía ser su estandarte, su bandera. Qué licuado, ¿no? Porque gran derrotado en todo sentido con esto. Sí, a ver, ahí creo que han anunciado una conferencia de prensa de los Penatos, veremos qué dice. Yo tengo la impresión que el PRO va a tratar a salir a defender su apoyo a la iniciativa y probablemente, seguramente en el marco de la elección en la ciudad, a poner en duda en qué medida el oficialismo estaba comprometido con eso. Pero claramente estamos viendo un proceso muy complejo dentro de ese partido. Solo fijarnos y detenernos en el hecho de que la que se acaba de afiliar a Libertad Avanza era hasta hace poco la presidenta del partido. Porque estamos hablando de quien asumió el principal cargo de representación partidaria y que decide irse a afiliar a su partido. La última candidata presidencial. La última candidata presidencial. Bueno, habla de que, digamos, hay un problema de conducción y de representación, o por lo menos de identidad partidaria de quienes conformaban parte de ese espacio. Veremos cómo sale la elección en la Ciudad de Buenos Aires. Creo que es una elección muy riesgosa para el PRO, es obvio decirlo esto, pero naturalmente un mal resultado, que sería, a mi entender, salir tercero, podría... producir un daño aún mucho mayor para un partido que viene, yo creo que cometiendo errores, porque naturalmente, digo, esto no es producto de que han sido afectados por factores exógenos. Creo que hubo una mala conducción de parte del PRO de cómo se resolvió la discusión electoral en 2023, esta idea de favorecer una interna tan dañina como fue aquella interna entre Larreta y Patricia Bullrich, y otras decisiones que creo que le han impedido al PRO conservar el protagonismo que supo tener en tiempos pasados. Así que veremos, mucho está sujeto también a cómo le vaya y cuál es el grado de consolidación de este ciclo, de un oficialismo que a las claras ya está, que es un oficialismo que quiere suplantar al PRO, no quiere incorporar al PRO una coalición, no quiere sumar al PRO en un marco coalicional, quiere suplantar al PRO en la representación de ese electorado. Así que veremos. Me parece que la elección en la ciudad se ha vuelto muy relevante para ese espacio. Muy bien, Lucas, perdón, hay un juego finito que tiene que ver con la mirada del mundo sobre la Argentina. Si hay algo con lo que cuenta el gobierno es con respaldos significativos a su hoja de ruta económica, pero sin embargo esto es finito porque lo que está mirando el mundo es, bueno, ¿cuál es la sostenibilidad de esta hoja de ruta? De hecho, recién Caputo en el Latam Economic Forum dice, no solo heredamos la peor situación económica de la historia, sino que además somos un país sin recursos y sin credibilidad.
¿cuánto hace mella un hecho de estas características en la credibilidad de la Argentina y también en la sostenibilidad de políticas públicas, teniendo en cuenta que siempre estás manteniendo al kirchnerismo dentro de la cancha, ¿no? Bueno, en la credibilidad este factor institucional, porque hay otra derivación ahora. Toda esta situación de Cristina ahora vuelve la pelota a la Corte. Porque la Corte podría intervenir y tomar una decisión en relación. Así que yo creo que, a ver, desde afuera probablemente se mire sobre todo la sostenibilidad política de este rumbo de la Argentina. Y yo creo que hoy el mercado está wait and see y wait and see the elections, ¿no? Porque lo que quiere ver es si la elección, si la gente ratifica este rumbo o si aparece algún elemento para sospechar de que el 2027 para la Argentina es un escenario incierto y seguirá el mercado queriendo esperar a ver qué es lo que pasará en aquel entonces, ¿no? Lucas, te agradezco mucho. Igual te he intentado hacer vos también tenés una pregunta más, ¿no? No, les iba a hacer un pequeño comentario, que es que esta semana tuve la oportunidad de tomar un café con uno de los inversores más relevantes de la Argentina. Y me dijo, para que a la Argentina vengan inversiones, tiene que empezar a pagar los dividendos el año que viene. Tiene que tener dólares el Banco Central para pagar los dividendos que le prometió con la apertura del cepo, y tiene que convalidarse el rumbo económico de la Argentina en las elecciones. Elecciones al mismo nivel que cualquier medida macroeconómica para los inversores. Ahora vamos a hablar de eso. Para cerrar, yo te quiero preguntar esto. ¿Vos olfateás una jugada maestra alrededor de la caída de Ficha Limpia? Olfateo que el gobierno está construyendo la escena que cree que le conviene, que es la escena de tener a la Cristina enfrente para que el eslogan sea libertad o kirchnerismo. Gracias, Lucas. Gracias. Muchas gracias, Lucas Romero, analista político. Vamos con Dani Xian, que está justamente recién Ceci habla de inversiones, dólares, lo que se viene. Dani está en el LATAM